¿Alguno de vosotros imagina un mundo en el que no existiese la palabra dolor? Un mundo en el que los seres vivos no hubieran desarrollado ese sistema de protección, uno de los más importantes que tenemos. Uno en el que nuestro cuerpo no fuese consciente y no se diese cuenta de todas esas amenazas externas que nos rodean. Amenazas que son capaces de dañarnos, desde las más simples, como pueden ser arañazos, pueden ser rozaduras, pequeños pinchazos, tirones de pelo, incluso cambios de presión a nivel de piel, hasta las más serias, picotazos, quemaduras, cortes profundos, objetos perforantes, las propias lesiones de tu tejido, o incluso el sablazo que te meten en el garito de la esquina por 4 cervezas. Que no nos hubiéramos extinguido, que nuestro primo el mono hubiese sobrevivido, sin saber que el sol agobia, que el frío te deja sin aliento, que los arañazos escuecen, que los picotazos pican, que las superficies cortantes cortan, que las espinas queman o el fuego pincha. En serio, porque si de verdad pensáis eso, es que estáis muy equivocados. Muy buenas, chicos y chicas, yo soy Marcos y bueno, esto es Fisio como Terapia y vamos a hablar hoy del dolor, ¿vale? Es un tema un poco aparatoso, pero bueno, voy a intentar explicarlo de forma sencilla y que podáis entenderlo sin ningún tipo de problema. Así que, ¡let's go! Bien, gente, según un estudio publicado en el noviembre del 2016, definió la palabra dolor como una experiencia incómoda asociada a un daño en tejidos actual o potencial, pero que la relacionaba con los componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Básicamente es como un puzzle en el que el dolor está compuesto de estos 4 componentes y el núcleo central sería ese estímulo doloroso. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el dolor no solamente es estímulo que nosotros sentimos al hacernos daño, que te llega directamente al cerebro y manda respuesta instantánea, sino que es un conjunto de todo. No todo el mundo percibe entonces el dolor de la misma forma, ¿no? Al tener tantos componentes por los cuales el cerebro procesa esa información y lo convierte en eso que llamamos nosotros dolor, en esa pelota, ese puzzle, no va a ser el mismo en cada persona, con lo cual cada persona va a tener una sensación de dolor totalmente distinta, con lo cual se va a convertir en una experiencia totalmente única e individual. Seguro que tenéis el ejemplo de los típicos amigos, ¿no? Que haciendo la gracia o cogiendo una taza de café caliente o de leche caliente, vosotros os quemáis, pero coge un amigo y la coge sin problema, pues chico, tampoco estaba tan caliente. No todos tenemos los umbrales del dolor al mismo nivel, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, los pellizcos ni los siente, hay gente que los arañazos ni los nota, hay gente que con respecto a distintas lesiones se comporta de una forma o de otra. Eso es por la propia experiencia que cada uno tiene con respecto a ese dolor, ¿no? Factores que nos influyen a la hora de tener más o menos dolor. Situaciones de estrés, cansancio, factores sociales, incomodidad en el trabajo, una familia agobiante, desestructurada, el estar en un estado de ánimo bajo, estar triste, cansado, una actitud ante la vida pesimista, poco proactiva, una actividad baja. Todo eso va a hacer que el dolor sea mucho más intenso, que el dolor que una persona puede notar que sea un estímulo o un dolor suave, esa persona lo note demasiado elevado, ¿vale? Los umbrales del dolor se nos van a bajar con toda esa pelota que hemos hablado antes, ¿no? Todo ese puzzle. No esperabais que fuera tan complejo, ¿verdad? No esperaba ni yo cuando lo estudié. Ahora bien, existen varios mecanismos fisiológicos por los cuales explicarían todo ese proceso por el cual desde que nosotros, por ejemplo, nos pinchamos el dedo, ¿vale? Y empezamos a notar ese dolor, ese tejido se inflama, ese dolor persiste, ese dolor parece que se incrementa, se vuelve muy sensible la zona, ¿vale? Y todo ese dolor, ¿vale? A lo largo que el tejido se va curando, ese dolor va desapareciendo, ¿vale? Existen varios mecanismos, unos que se originan a nivel de ese tejido, ¿vale? A nivel periférico, podríamos llamar periférico, y otros mecanismos que existen a nivel central, ¿vale? Serían a nivel del cerebro y médula espinal. Y ni que decir tiene que estos mecanismos son totalmente adaptativos y totalmente, lógicamente, evolutivos. Que, por cierto, significa que son mecanismos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra evolución por el bien de nuestra especie, para poder evolucionar y para poder sobrevivir. Sin estos mecanismos, seguramente, hoy no podríamos posturear en Instagram, no podríamos ver YouTube, no podríamos escuchar por las noticias que mal nos va en todos los aspectos, pero estos mecanismos se vuelven mal adaptativos cuando nuestra lesión se alarga en el tiempo y por procesos de neuroplasticidad, que por cierto, neuroplasticidad es la característica de nuestro sistema nervioso de adaptarse a cualquier circunstancia, incluso si esa circunstancia nos desfavorezca, ya que una lesión a largo plazo y unos factores emocionales, psicológicos y sociales pueden hacer que
esos centros inhibidores del dolor, que son los que regulan a nivel endógeno nuestros umbrales del dolor, los que aumentan los umbrales del dolor para que dejemos de sentir dolor a según qué estímulos, se desacondicionen y dejen de funcionar correctamente. Además de generar una sensibilización central de nuestro sistema nervioso, que es básicamente una hipersensibilidad al dolor, pero en nuestro sistema nervioso central, ¿vale? A nivel de médula espinal y a nivel del cerebro. Estos dos factores van a ser los principales contribuidores a que ese dolor se cronifique. Por eso hemos dicho que esa neuroplasticidad a veces puede jugar en nuestra contra, porque la cronificación del dolor no es adaptativa y es algo que debemos evitar. ¿Pero cómo lo vamos a evitar? Evitando que esos centros reguladores y esa sensibilización central degeneren. Entonces os voy a decir cuáles son esos malos hábitos, esos factores que nos dan papeletas para que nuestro dolor se cronifique y poder así evitarlos. Hábitos como el sedentarismo, ¿vale? El sedentarismo es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad y en los últimos años, que es muchas veces uno de los factores de riesgo que tenemos para muchísimas enfermedades que hay, y la cronificación del dolor es uno de ellos. Entonces, chicos, el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, tiene muchísimas propiedades beneficiosas, ¿vale? Se habla de que es una de las medicinas más baratas que tenemos a nivel de usuario, y tiene muchísimos beneficios a nivel fisiológico del cuerpo, ¿vale? Los beneficios que tiene para nosotros el deporte y la actividad física en general es increíble, pero simplemente os voy a hablar de lo que el deporte relaciona al dolor. Y es que el deporte, la actividad física, activa esos núcleos moduladores del dolor, y al activarlos genera una analgesia general del cuerpo. Aumenta los umbrales del dolor y sentimos menos dolor. Por eso, por ejemplo, habréis oído que las agujetas se quitan con más deporte. No es del todo cierto, simplemente que el cuerpo, al entrar en una analgesia general, el dolor de las agujetas disminuye. ¿Vale? Factores psicológicos como por ejemplo el miedo, la hiperprotección, la incertidumbre, el pesimismo, todos esos factores psicosociales que tiene el paciente con respecto a su lesión, eso hace que la lesión tenga más probabilidades de cronificarse, de que se degeneren esos centros moduladores del dolor, ¿vale? Porque básicamente existe una relación muy estrecha entre esos centros moduladores, esos núcleos moduladores, y cierta parte de la corteza prefrontal de nuestro cerebro. El tipo de personalidad y el tipo de actitud con la que afrontemos ese problema también nos va a ser de gran ayuda para pronosticar si esa lesión puede que se cronifique, puede que no. Os podría hablar, por ejemplo, de casos de gente con enfermedades de cáncer que con una actitud súper proactiva, con una actitud súper optimista, con sentido del humor y con actitud frente a ese problema, a esa enfermedad, que han salido para adelante. Es algo que influye, que se sabe que influye, y que es por lo primero que todo el entorno hospitalario apuesta por ello, ¿no? Apuesta por animar a ese paciente y hacer que luche por su enfermedad, por mejorar, que tenga una actitud proactiva y una actitud optimista. Evitar las situaciones de estrés, pues lo típico, ¿no? Que se dice, evitar el estrés, evitar, pues bueno, situaciones estresantes, que eso al fin y al cabo es más jodido que podamos evitarlo, pero bueno, ahí está. Si se puede evitar, pues evita, y si no, pues bueno, también son fichas con las que tenemos que jugar. Temas, por ejemplo, como la familia, el trabajo, a veces es inevitable. Y una cosa muy importante que es, por ejemplo, mantener esos patrones adaptativos a la lesión una vez ya curada esa lesión, ¿vale? Alargarlos durante el tiempo una vez terminada esa lesión. Ejemplo, persona que se hace un esguince y que empieza a cojear, ¿vale? Durante los primeros meses. Una vez que ese esguince parece que ya está controlado y que el médico o el fisio le manda hacer pues sus ejercicios de marcha, sus ejercicios de propiocepción, equilibrio, etcétera, y ya ve que el tobillo tiene una buena estabilidad, que es capaz el paciente de andar, etcétera, etcétera, pues hay gente que aún así sigue cojeando. Pues esos patrones de hipervigilancia y de maladaptabilidad que mantienen una vez ya curada su lesión, todo eso influye también, da papeletas, da fichas para que se cronifique esa lesión, para que se cronifique ese dolor. Así que mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? En cuanto el médico os diga que dejéis las muletas, en cuanto el fisio os diga andar ya con normalidad, hacer los ejercicios tal, hacerlos, porque es que al final lo que se quiere evitar con eso es
esto justo. Simplemente quiero que os quede claro una cosa, que el dolor es algo natural, es algo que nos ha ido acompañando durante toda nuestra existencia, durante toda nuestra evolución, y que ha sido una de las principales herramientas para sobrevivir, y que cuando algo nos duele significa que algo en ese sitio ha dejado de ir bien, que algo va mal y que tenemos que tener cuidado. No os quiero meter miedo con esto, simplemente quiero que tengáis claro que cuando algo duele es porque se activan los mecanismos de defensa y se encienden las alarmas. Algo no va bien y hay que ver qué es lo que está pasando. Y ya bueno, para terminar, deciros que simplemente cuando tú tienes una molestia en la que tú te concentras mucho en ella, parece que el dolor se va incrementando. En cambio, esa misma molestia, si parece que te olvidas y empiezas a hacer otra cosa y desconectas, el dolor desaparece. Al final es algo que va a ser lo que tú simplemente dejas que sea. Bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado a la vez, que es en realidad el objetivo que pretendo con este canal. Así que bueno, si os ha molado, simplemente darle apoyo al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!